Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal Si me ocupo de mí. En este vídeo quiero hablar de las dificultades que se encuentra una persona que acude a terapia con respecto a la expectativa que tiene el entorno sobre su proceso de terapia. ¿Te ha pasado que mientras estabas en terapia, mamá, papá, pareja, amigos, bueno, alguna persona con un vínculo significativo te diga alguna frase del estilo: la terapia no te está funcionando, desde que vas a terapia estás peor, para esto vas a terapia? O en algún momento justamente vulnerable que te digan, díselo esto, esto que estás haciendo, díselo a tu psicólogo o tu psicóloga. Bueno, resulta que muchas veces es frecuente, mis pacientes incluso me lo comentan, que se enfrentan a este tipo de comentarios. Para la persona que está haciendo la terapia realmente es algo que le hunde, le aplasta, y aunque intente hacer de cuenta que no le afecta, realmente le afecta mucho, porque tiene que ver con la percepción de mejora que tiene una persona significativa para ella. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre este tipo de comentarios, por qué surgen, por qué nos pasa y qué posibles interpretaciones podemos hacer. Lo primero que me gustaría expresar, que bajo mi sentir y mi punto de vista, la persona que viene a terapia es la persona que está decidiendo confrontarse con algo que se le queda grande, algo que no puede gestionar, algo que no puede digerir, y decide venir a un sitio y buscar ayuda. Solamente ese acto, al que no todo el mundo está dispuesto a hacer y no todo el mundo puede y está preparado emocionalmente, ya no me refiero económicamente, emocionalmente a hacer, para mí es un acto de valor y de valentía. Entonces, aunque solo sea por el mero hecho de que una persona se siente a terapia, ya es un acto de valor. El tiempo que una persona tarda no depende siempre, o hay cosas que no dependen ni del paciente ni del terapeuta, depende de un ritmo natural en el cual el cerebro puede ir asimilando y madurando y digiriendo todo lo que tiene que hacer. Si personas significativas para el paciente cuestionan, minimizan, ridiculizan el proceso que está haciendo en terapia, bien sea porque menosprecien a la persona en sí o menosprecien al psicólogo o a la profesión, efectivamente le va a afectar. Y es como tirarte piedras a tu propio tejado, porque si, vamos a poner un supuesto caso, mi pareja está yendo a terapia o mi hijo está yendo a terapia, yo realmente lo que quiero es que esa persona evolucione y mejore. Y si estoy cuestionando y criticando, le va a costar más. Lo que necesita es principalmente apoyo. Entonces, esa persona que necesita apoyo, que ha venido a terapia, que es valiente, ojalá pueda mejorar al ritmo que ella quiere, y si fuese por el psicólogo, ojalá pueda mejorar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque creo que todos los profesionales que están en el sector de la salud y de la ayuda lo están porque quieren ayudar a las personas, y verlas sufrir y verlas padecer, verlas estar en un bucle, realmente también es difícil para el terapeuta trabajar con la frustración que supone que una persona no siempre pueda salir tan rápido de algo que le está haciendo sufrir. Pero, como decía antes, esos tiempos no dependen de la persona, no dependen del psicólogo, dependen de un crecimiento entre los cuales se tienen como que acoplar muchas cosas para que al final esa mejora se dé. Con lo cual, la persona que está viniendo a terapia, que está poniendo todo de su parte, que está siendo constante, que viene aquí y se abre, tiene esa apertura, genera una confianza ante un desconocido para contar sus cosas más íntimas, para lidiar con la vergüenza, con la culpa, realmente me parece que es un acto difícil y muy valiente. Si encima luego en el entorno escucha una frase como, por ejemplo, la terapia no te está haciendo nada, es doloroso. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Primero, para animar a las personas que están yendo a terapia y transmitir toda mi admiración por esa persona que reconoce que tiene un problema y lo va a trabajar. Para mí eso ya es de admirar. Segundo, para poderle transmitir que si se enfrenta a ese tipo de comentarios, que recuerde que no es su culpa, tampoco la del terapeuta, o entiendo que desde luego su culpa no es.
Y en el fondo creo que la mayor parte de las veces, muy lamentablemente, ese comentario desafortunado viene de personas que concretamente no han ido a terapia o no han hecho un proceso de terapia que haya terminado bien, porque ir un día o 2 sesiones a terapia no me sirve. Entonces, cuando ese comentario lo hace una persona que no ha pasado por un proceso de terapia, que no ha estado yendo determinado tiempo considerable a terapia para trabajar algo, todavía no es consciente o realmente los dice desde la ignorancia, no es consciente el tiempo, el esfuerzo y el sacrificio, la constancia y la perseverancia que supone cambiar algo. Con lo cual creo que son comentarios que pueden venir fruto, por supuesto siempre desde el amor, o sea, no creo que nadie que te quiera hacerte daño. Ese comentario puede hacerte daño, pero entiendo que la intención no es dañar. Pero hay una proporción de personas que hace ese comentario porque realmente no es consciente del proceso que requiere ir a terapia, con lo cual es simplemente por ignorancia. Creo que aquí también se juntan unas expectativas poco realistas de lo que supone ir a terapia, es decir, de repente esta persona con la cual convivo o está dentro de mi familia o me relaciono tiene un problema, va a terapia y mágicamente en mi cerebro creo que se van a solucionar y esto que me molesta ya no me va a molestar más. Es como una expectativa mágica y poco realista, como si ir a terapia supone darle un botón y ya no tenemos ese problema. Realmente esto no es así, con lo cual cuando una persona va a terapia, en ese proceso que a veces puede durar meses o puede durar años, depende de la gravedad, voy a tener que seguir lidiando con esas cosas de esta persona que me impactan, me afectan o me desregulan. ¿Por qué? Porque el proceso de cambio no es lineal hacia arriba, suele haber altibajos, suele haber retrocesos hasta que la persona se termina estabilizando. Con lo cual, si en un proceso de recaída o de reincidencia, en el aspecto que sea, le estoy recordando a esa persona que la terapia no sirve de nada o que no le está haciendo efecto, o por qué esto no se lo cuenta la psicóloga, realmente no estoy contribuyendo a ese proceso. Puedo estar contribuyendo incluso económicamente, pero más necesario es el apoyo emocional. Otro aspecto que yo observo, por ejemplo, una cosa muy frecuente que mis pacientes se encuentran aquí es una frase que yo les digo, que es: la otra persona no va a cambiar. Es decir, casi todos, o sea, realmente todos nuestros mayores sufrimientos son por algo vincular, o suele ser por algo vincular. A veces trabajamos cosas concretas que no tienen que ver con los vínculos, pero realmente lo que genera más impacto en nosotros, más trauma y más desregulación suele tener que ver con algo vincular. Entonces, cuando me plantean ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi tal? Yo le digo, esa persona no va a cambiar. Aunque haga esto que te hace tanto daño, aunque se comporte así, aunque tal, esa persona no va a cambiar. Estás vos sentado acá, con lo cual tenemos que trabajar con cómo te afecta a vos. Y entonces, partiendo de este hecho, por supuesto, empezamos a trabajar y al final todo mejora. Mejoro yo y en el fondo igual, si yo mejoro, incluso la otra persona puede mejorar. Pero es verdad que a priori no vengo yo a terapia para que cambie la otra persona. Con lo cual, con estas frases pasaría un poco lo mismo. Es decir, vamos a poner el caso de que yo soy la persona que estoy viendo que a mi hijo la terapia no le funciona. Le estoy pagando la terapia, me da igual si es a mi hijo, a mi pareja y tal, y esta persona resulta que sigue teniendo ese comportamiento que tanto me crispa, me molesta, me duele o lo que sea. Si a mí me afecta, si a mí me desregula, si a mí me sobrepasa, la persona que tiene que ir a terapia soy yo. No le tengo que decir a la otra persona, la terapia no te está haciendo efecto, no, tengo que ir yo. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que no sé lidiar con la otra cuando se comporta de esa manera. Con lo cual es también un ejercicio de autoconciencia, que una de las distorsiones cognitivas que hay es culpar a los demás. Y cuanto más crecemos, más maduramos y más salud mental tenemos, nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio bienestar. Y por supuesto, cuanto más ejerzamos esa responsabilidad y mejor esté yo, mejor van a estar mis vínculos o mejor voy a saber lidiar con lo que me afecta de mis vínculos. Hay un refrán que me recuerda a esta situación que dice: el toro se ve mejor desde la barrera. ¿Qué significa este refrán? Significa que cuando yo no soy la persona que está expuesta a una situación, en el caso del toro sería de peligro, es muy fácil decir lo que tiene que suceder, cómo lo tengo que hacer o qué sería lo mejor.
pero es difícil estando dentro de la situación. Eso es un poco la situación que quiero reflejar. Primero, apoyar a las personas que están haciendo terapia y que su progreso y evolución está bien tal y como está, pese a esos comentarios que a veces puedan surgir o se puedan escuchar, y también crear conciencia sobre las personas que, sin quererlo, ejerciendo ese tipo de comentarios, perjudican a la persona que está intentando mejorar o cambiar. A mí al principio, cuando mis pacientes me comentaban este tipo de comentarios a los que se enfrentaban, es verdad que a mí al principio es como si en mi interior surgiera entre pena y tristeza y rabia, en mi instinto de proteger a la persona que yo tengo delante, que es la que está intentando subir, y ese tipo de comentarios es como si le aplastasen. Entonces sí que al principio me activaban ese tipo de emociones y en mi interior no podía comprender cómo podían darse. Hasta que una situación personal me hizo ver que efectivamente no hay ninguna maldad, simplemente es desconocimiento. Hubo unos años en los cuales mi hija mayor tenía un síntoma de mareo constante, se mareaba muchísimas veces al día. Es verdad que veníamos de pasar una situación familiar muy dura, o de unos años muy duros, habían sido de años muy duros, y ella empezó a tener este síntoma. Y mientras, o a la par, descartábamos que no fuera nada orgánico, que eso siempre se hace, empezó terapia. Al poco de empezar terapia, quizás a los 2 meses, mi marido, el papá, me dice: la terapia le está empeorando. ¿Y qué estaba pasando? Que es verdad que su comportamiento había cambiado mucho. De repente había pasado a ser muy desafiante, muy explosiva, te rebatía, te cuestionaba, expresaba las cosas. Bueno, como si se buscase ahí un hueco. Y ella antes no era así, o no tenía ese comportamiento. Y mientras eso ocurría, los síntomas de mareo habían descendido, realmente habían descendido un montón. Entonces, cuando pudimos comprender lo que estaba pasando, realmente la terapia le estaba dando a ella las herramientas de poder sacar sus emociones, quizás al principio de una manera un poco alocada, pero estaba empezando a sacar sus emociones hacia afuera y expresarlas. Entonces, al no tragárselas, no se las llevaba al cuerpo, no las somatizaba y no se producía ese efecto que es una defensa del cerebro, ¿no?, ante mucho estrés, del mareo. Con lo cual, lo que a priori podía parecer que efectivamente la terapia le estaba empeorando, porque una niña que de repente pues era una monada, nunca se quejaba de nada, siempre se preocupaba por todos y siempre estaba ahí por y para los demás, pues de repente pasaba a ser ahí una bomba de tiempo. Realmente podía efectivamente parecer que la terapia le estaba empeorando, pero a raíz de continuar con la terapia y por supuesto, de las devoluciones de la propia psicóloga, nos hizo comprender que la manera en que ese síntoma tenía de descender era que ella pudiera expresar sus emociones, y que efectivamente cada vez lo iría haciendo de una manera más ordenada y más organizada. Pero es verdad que a veces durante el proceso de terapia las cosas cambian. En una persona, cuando uno empieza terapia, las cosas cambian, y eso genera un impacto en todo el entorno familiar. Pero sí quiero hacer una puntualización y un ejercicio de conciencia hacia los demás, y también porque lo he vivido. Si alguien tiene que ir a terapia dentro de un sistema familiar, es porque algo no está funcionando bien, y porque esa persona que es el síntoma, la persona que va a buscar ayuda, es la que va a traer los cambios de vuelta al sistema familiar. Y ese impacto nos genera incomodidad. ¿Por qué? Porque antes estábamos más cómodos, pero en un modelo puede que disfuncional. Entonces, la terapia genera cambios, genera impactos, no siempre en la dirección que nos esperamos y que somos conscientes, pero esos cambios son necesarios, y a su vez, si tenemos constancia, confianza y paciencia, esos cambios se van a ir acomodando a bien, porque la terapia realmente es para eso. Pero también es verdad que cuando tenemos un entorno predispuesto a apoyarnos y a también a sumarse quizás a ese proceso, es mejor, es más fácil para la propia persona y por supuesto para el entorno también. Otro detalle que me parece importante es que cuando yo oigo ese tipo de comentarios,
en el fondo es como si mi conducta tuviese que seguir bajo la aprobación de la otra persona. Es decir, si la otra persona me dice, ¡oh, qué bien te está sentando la terapia, te veo fenomenal!, entonces significa que lo estoy haciendo bien. Y si, aunque yo me esté empezando a encontrar mejor, la otra persona me dice, la terapia no te está haciendo nada, te está empeorando, no sé qué, resulta que entonces me tendría que sentir mal y cuestionar. Una de las cosas que se trabaja muchísimo en terapia es no depender de la aprobación o validación externa, con lo cual también por este motivo estos comentarios no fomentan algo positivo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mejoría no pasa por mi mejoría, a veces incomoda a la otra persona, a veces requiere justamente confrontarse con los mecanismos de defensa de la otra persona, con lo cual si mi mejoría va a depender de la aprobación de la otra persona, también voy a tener otro problema. Así que esto es algo que se trabaja en terapia, pero que se fomenta, es decir, que mi mejoría sea valorada por un termómetro interno que tenga yo de lo bien que me siento o de lo mal que me siento, no de que la persona me diga si la terapia me está haciendo bien o me está sentando mal, alguien externo a mí. Teniendo en cuenta al final que este tipo de situaciones se dan y son frecuentes, si te pasa a ti, creo que es importante que se lo comentes al terapeuta para ver cómo juntos pueden gestionar esto. Hay una parte de gestión que se hace en ese mismo momento, en esa misma sesión con el propio paciente, pero también hay otra forma de lidiar con esto, que es teniendo en cuenta que esos comentarios vienen de personas que nos quieren y que efectivamente quieren que estemos bien, y a su vez, como dije antes, teniendo en cuenta que en el fondo no son comentarios malos, pero sí tienen un impacto negativo en mí y que probablemente vengan desde el desconocimiento, lo que puede ayudar o lo que suele ayudar es traer a esa persona que hace ese tipo de comentarios a la terapia. ¿Por qué y para qué? Para darle la oportunidad primero de que exprese todo lo que siente y necesita, que en este caso vamos a poner que sea una crítica tanto al paciente como a que no está avanzando o a lo que sea. Pero por otro lado, porque partimos de la base que esa persona no tiene toda la información. Entonces, en ese momento, aparte de escuchar sus inquietudes, se le da la oportunidad de explicarle y de que comprenda el por qué a veces son necesarias etapas o procesos que no a simple vista podrían chocar. Por ejemplo, una persona que ha tenido una infancia en la cual su cerebro por X motivos ha estado en una alerta constante, que no ha podido regularse, que sus progenitores no habían estado regulados, puede que en un determinado momento, pasada su adolescencia o en su juventud temprana, tenga un bajón, una crisis. Vamos a poner el caso, pues no sé, una depresión. Quizás en esa depresión quiera estar en casa. Vamos a poner el caso de que ahora la casa está libre de amenaza. Mientras su cerebro se regula, quizás sería beneficioso que esté en casa, que no se exponga más estrés, y eso implica quizás no ir a trabajar, quizás no estudiar, cosas que le puedan sumar. Bajo el punto de vista de la familia, esto podría ser totalmente desquiciante. ¿Cómo voy a tener a mi hijo sin hacer nada, sin ir a estudiar, sin ir a trabajar y mirarlo tal? Y sí, lo entiendo, puede ser. Bajo el punto de vista de la salud, quizás es el extremo opuesto. Se está recuperando, está bajando el nivel de alerta, necesita mimos, necesita apoyo, necesita aprobación de puedes tener este momento para recuperarte, te apoyamos, acá estamos. Y efectivamente, cuando un cerebro y un sistema se recupera, luego tiene más fuerza para salir. Con lo cual, hay muchas cosas que desde la ignorancia no comprendemos que pueden estar fomentando una mejora y entonces tendemos a boicotearlas o sabotearlas. Pero creo que la manera más responsable de lidiar con esto sería detectar este tipo de situación para poder abordarlo en terapia. Primero con el paciente, para que no se piense que su familia no lo quiere apoyar o que su pareja no lo quiere apoyar o la persona que sea. Y segundo, para poder darle la oportunidad a esa persona de poder participar en la mejora y no en el empeoramiento. También me gustaría hacer una reflexión en la cual hoy por hoy se es más consciente con respecto a todo lo que tenga que ver con menores de edad. Hoy en día, los profesionales de la salud mental somos más conscientes que una gran parte de la mejora o el empeoramiento de un menor tiene que ver
con trabajar con los padres. Entonces, es muy fácil llevar a un hijo a terapia, pero lo que es muy difícil o es más difícil es ponerse uno en terapia para poder ayudar a un hijo. Entonces, si eres padre o madre y quieres ganar tiempo y dinero también, y hay algo que te está afectando de tu hijo, mi sugerencia es que empieces vos por ir a terapia para ver qué cosas podés mejorar o qué cosas sin darte cuenta estás haciendo que le están afectando. Y ya solo con eso, repercute positivamente en tu hijo o hija. Si eso no es suficiente, ya, bueno, pues es importante que tu hijo también vaya a terapia. Pero en cualquier caso, creo que cuando este tipo de comentarios se dan en el ámbito de esa relación de asimetría de padres hacia hijos, porque es verdad que ahora las generaciones más jóvenes tienen más acceso a terapia de lo que han tenido los padres o madres, cuando ese comentario se da en esas situaciones, yo lo que sugeriría es que sean los propios padres los que tomen conciencia y responsabilidad de ir a terapia antes de mandar a sus hijos a terapia y no entender cómo es el funcionamiento. Entonces, creo que eso puede ahorrar tiempo, disgustos, comprender mucho más la situación y ser más consciente. Y desde mi experiencia, que trabajo tanto con adultos como con niños, siempre un niño avanza más rápido, un niño o un menor, no me refiero a niños de 8 años, puede ser de 15, de 20, avanza más cuando ambos están en terapia o incluso aunque solo vengan sus progenitores, los menores mejoran. Con lo cual, si te sientes identificado con algo de lo que he comentado aquí, espero que te haya servido un poco los motivos por los cuales puede surgir para que así, tanto si eres paciente como si eres familiar o persona referente de alguien que está yendo a terapia, sepas los motivos por los cuales puede darse esta circunstancia, que en la mayor parte de las veces son desconocimiento o incluso cosas que no soy consciente o miedos que yo pueda tener con respecto a que la otra persona no mejore o empeore. Con lo cual te animo a siempre compartirlo con tu terapeuta y poder también invitar, si están disponibles, a esas personas a tu propia terapia o a que ellas también accedan a terapia para poder sobrellevar esa situación. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte al canal, me puedes seguir también en Instagram y, por supuesto, siempre que quieras sugerir temas que sean importantes para ti a tratar, me puedes escribir.